Imagínense que esta semana pasó algo interesante. En Cali, aquí en nuestro país, de manera específica en Colombia, hay una ley que prohíbe a ciertos vehículos transitar en ciertos horarios y en algunas ciudades en ciertos días. En nuestra ciudad se llama pico y placa. Entonces ustedes saben que hay días en donde usted no puede mover su vehículo, de lo contrario usted lo van a multar. Pero cada vez que llegamos a mitad de año, en este caso la primera semana de julio, ¿qué pasa con el pico y placa? A ver, caleños que están aquí. Se traslada el número. Entonces yo el martes tomé mi carro para llevar mis hijos a sus vacaciones recreativas. Los subí en el carro, me fui y arranqué y me fui. Ya iba llegando al colegio cuando había un guarda de tránsito afuera y él me mira así y hace esto. Me hace parar. Detrás de ese guarda habían otros guardas, habían unos policías y habían dos grúas. Pero el que nada debe, termínelo, el que nada debe. Así que yo paré mi carro tranquilo, bajé el vidrio y le sonreí al guarda. Dije, señor, ¿cómo está? Yo dije, muy bien. Y me dice, ¿usted tiene permiso para andar en pico y placa? Y le dije, no lo necesito. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque el pico y placa a mí me tocaba el martes, pero como estamos en julio, ahora me toca el miércoles. Me dijo, ¿usted no ha visto una noticia de que el pico y placa no lo corrieron este mes, sino que cambia a partir del 29 de julio? Y le dije, no, yo no he visto esa noticia. Pues sí, señor. Y lo que usted acaba de hacer no solamente le da un comparendo, sino que le da inmovilización de su vehículo. Y a mí se me bajó la presión. Mis hijos estaban viendo todo, yo me empecé a asustar y automáticamente me acordé que Dios me dio un don y es el don de la palabra. Y dije, aquí fue, voy a hablarle bonito a este señor. Y le dije, señor agente, él me miró a los ojos y le dije, cada vez que hay cambios por el pico y placa, ustedes hacen una jornada pedagógica, empiezan a educar a las personas y ponen comparendos pedagógicos. ¿Por qué no hacer lo mismo con este ciudadano que se equivocó, falló, fue un error, es el primer día de julio? Por favor, perdóneme, señor agente. Se quedó mirándome así, me dijo, pásame los papeles, por favor. Yo le pasé la tarjeta de propiedad, le pasé mi licencia de conducción y se fue y sacó el coso donde hacen los comparendos. Y se me empezó a bajar más la presión. Señor agente, por favor, mire, se lo suplico, perdóneme, usted puede perdonarme. Y me dijo, ¿sabe algo? Usted me cayó bien. Cuando él dijo esas palabras, yo sentí un descanso en el alma. Usted no se alcanza a imaginar. Yo dije, lo logré. Y me dijo, le voy a perdonar la detención del carro, pero el parte se lo voy a hacer. Y por dentro, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por dentro dije, ¿qué es esto, padre? Este man no me la perdonó. Me puso el comparendo y me dejó ir. Tomé el carro, llegué a la casa muy enojado. Mi esposa me mira a los ojos y me dice, ¿cómo te fue? Yo le dije, mal. Me recosté en la cama y empecé a orar con rabia. Y le dije, Señor, ¿por qué este man no me perdonó? ¿Por qué hay comparendos pedagógicos y a mí no me lo aplicaron? Y de repente viene mi esposa a a echarle alcohol a la herida. Y me dice, tú debiste haber investigado. Y yo por dentro dije, está loca, ¿quién le preguntó? Porque a veces cuando nosotros estamos así, lo que menos queremos es que nos digan la verdad. ¿Es así o no es así? Y cuando me dijo eso me dio rabia con mi esposa. Y Espíritu Santo. Y luego de orar me tranquilicé y dije, tiene toda la razón. Finalmente el culpable fui yo y gracias a Dios no me inmovilizaron mi vehículo. Pasó ese día, eso fue el día martes, el día miércoles. Yo estaba así como medio triste porque tenía que pagar el comparendo. Me llamó una persona que me debía. ¿A quién le han debido plata que ha dado por perdida? Levante la mano, por favor. Le presté plata a este man y ya no hay nada que hacer, pastor. Ya han pasado 4 años, ya eso ¿qué va a volver? Levante la mano, por favor, todo el que me entiende. Me llamó alguien que me estaba debiendo plata a decirme, ve, ahí le voy a mandar la platica. Y dije, aquí fue el primer milagro, aleluya. En la noche estábamos en la iglesia, ministrando aquí en el culto. Y cuando se acabó el culto, se me acercó una hermanita. Me dijo, pastor, le quiero regalar algo especial. Me pasó una ofrenda y le dije, ¿esto es para la iglesia o es para mí? No, pastor, esto es para usted. Quiero bendecir su vida. Yo, hermana, muchas gracias. Cuando abro el bendito sobre, estaba justo la cantidad que yo necesitaba para poder pagarle el comparendo a ese guarda que me hizo la multa. Y así fue.
Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras propias capacidades, vamos a ver una vida diferente. Yo en ese momento dije, yo sé hablar, yo sé comunicarme, yo sé expresarme, voy a hacer que ese guarda me perdone, pero no lo logré. Y ese sentimiento genera en la vida frustración. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos levantado diciendo, yo soy capaz, yo puedo, yo tengo los contactos, tengo la experiencia, pero aunque tienes todo eso, no lograste hacer lo que te habías trazado y dijiste, esto lo voy a sacar adelante? ¿Y sabes por qué? Porque a veces intencionalmente Dios hará que tus armas no te sirvan para nada, para que vuelvas a correr a buscar la ayuda del que todo lo puede y todo lo hace. Y por eso hoy voy a compartirte una enseñanza que me encontré en la Biblia acerca de cómo Dios, a través del profeta Zacarías, en otro de sus sueños, le da un mensaje a Zorobabel y le dice, amigo, te voy a decir algo. Aunque tienes fuerza, aunque tienes poder, aunque tienes contactos, aunque tienes herramientas, hay cosas que solo se van a lograr por mi Santo Espíritu. Y por eso quiero que miremos en la palabra del Señor un texto en donde justamente Dios le dio este mensaje a Zorobabel a través del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4 versículos 6 al 10 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, míreme a los ojos, ¿quién era Zorobabel? Zorobabel era un hombre encargado de la reconstrucción del templo. ¿Quién era Zacarías? El profeta que Dios había levantado para llevar la palabra al pueblo. Pero el que estaba al frente de la tarea era Zorobabel, aquel descendiente, aquel gobernante que estaba encargado de esta tarea. Y entonces Dios le dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Y entonces este versículo es la respuesta a un sueño extraño que tuvo Zacarías. Se sueña con un candelabro que tiene 7 lámparas. Se sueña con un tazón de aceite que tiene una mecha que alimenta cada una de las lámparas. Y entonces él no entiende lo que está viendo en ese sueño. Y la explicación de Dios son las palabras que hace un momento leímos. Y le dice, este sueño es un mensaje directo para Zorobabel. Y ese mensaje es, dile que esa tarea que está tratando de desarrollar, que está tratando de hacer, que no es sencilla y que no es fácil, no lo va a lograr ni por sus fuerzas ni por el poder que tiene, sino por mi Santo Espíritu. Y entonces encontré en esta cita 3 principios de cómo Dios trata a una persona que se siente incapaz, que se siente frustrada, que se siente estancada y que se siente limitada porque en cosas que se supone que podías hacer, no las estás logrando. Porque en cosas que se supone las sabías hacer, no las estás logrando. Y es lo que le voy a enseñar en esta noche. ¿Está listo para aprenderlo? Levante la mano derecha y gríteme amén, por favor, si usted es uno de ellos. Y vamos con lo primero entonces. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es ese primer principio que debo tener en cuenta cuando la vida no me funciona y por más de que he tratado estoy frenado? Primer consejo, ahí va a aparecer en la pantalla y es este: no dependas de tus capacidades humanas. ¿Puede leerlo conmigo a la cuenta de 3 y repetirlo, por favor? 1, 2, 3, diga: no dependas de tus capacidades humanas. Tenga la bondad y dése media vuelta y repítale esto a la persona que está a su lado para que lo afirme y lo afiance. Dígaselo, 1, 2, 3. No dependas
de tus capacidades humanas. Es el primer error que a veces tenemos, y de hecho en el relato bíblico lo vemos. Zorobabel estaba frente a una tarea difícil. Y normalmente cuando nosotros tenemos tareas difíciles, ¿qué hacemos? Pensamos, programamos, calculamos, invertimos, llamamos, pedimos ayuda, nos programamos, nos preparamos, nos alistamos porque decimos, esto que es difícil lo voy a sacar adelante. Ahora, lo interesante es que hay momentos en donde por más de que te muevas y por más de que hagas, hay cosas que no vas a resolver nunca en tus fuerzas, porque necesitarás sí o sí la mano de Dios en tu vida. Necesitarás sí o sí la intervención del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y por qué Dios permite esto, pastor? Dios lo permite para que no generemos una autosuficiencia o una independencia de Dios. Si todo lo que te propones hacer lo lograras sin la ayuda de Dios, tal vez no respetarías y no honrarías la presencia de Dios. A veces necesitamos sentirnos limitados, a veces necesitamos sentirnos impedidos para recordar que solo por Dios podemos hacer lo que nuestras fuerzas jamás podríamos hacer. Déjeme recordarle o contarle lo que pasó por mi mente y en mi vida el día que me colocaron a atender la primera consejería para una persona ajena a la iglesia. Estábamos en el otro templo y me llegó la notificación de la secretaria y me dijo, Juanpa, es que necesitamos que atiendas una consejería. El pastor no la va a atender, ya empezamos a abrir agenda, no es una persona de la iglesia, es alguien de afuera y te toca a ti atenderlo. ¿Quieren que les diga la verdad? Me dio miedo, susto, porque yo estaba listo para atender las consejerías de la gente de la iglesia, pero no la de un desconocido. Y más se me bajó la presión cuando me contaron que ese señor que yo iba a atender era psicólogo. Peor, ¿usted sabe qué es eso? Que le digan a usted a sus 17, 18 años, yo que me acuerdo qué edad tenía, que usted va a atender una consejería a alguien que viene de afuera, que tiene problemas y que además es un psicólogo. Yo dije, Padre de la gloria. Cuando me dijeron eso, muchachos, yo empecé a organizarme. Lo primero que dije es, ¿cómo me voy a ir vestido? Entonces busqué una camisa, busqué un pantalón, busqué unos zapatos. Después, yo no tenía oficina en ese tiempo, entonces fui, pedí prestado una oficina. Le dije a otro de mis compañeros, pastor, le dije al pastor Ramón, ¿me prestas tu oficina? Me dijo, claro, yo te la presto. Yo organicé la oficina, quité los portarretratos de él. Imagine, para que no piensen que eso es prestado. Quité los portarretratos, alisté todo, le eché ambientador. Y antes de que llegara el aconsejado, me arrodillé en el escritorio, en la silla. Me arrodillé en la silla y empecé a orar. Y le dije, Señor, te pido por favor que me des sabiduría. Viene un psicólogo aquí, Padre, ¿yo qué le voy a decir, Señor? Dice que tiene problemas, o sea, ni él ha podido con la vida, imagínese yo. Padre, por favor, y empecé a orar y le dije, ayúdame, Señor, que no parezca que yo soy un ñuco, que no parezca que yo no sé, dame tu gracia, Espíritu. Oré como usted no se imagina que oré. De repente me dice la secretaria, ya llegó tu consejería. Yo, ay, Padre, más me asusté, me empezaron a temblar las piernas, pero no se me notaba porque el temblor era interno. Diga conmigo, por dentro. Uno no puede mostrar el hambre. Entonces estaba yo ahí sentado, me senté, ay, préstame en una silla, préstame la silla, trocito. Me senté yo ahí y de repente estaba yo, El tipo entró, se sentó ahí. Yo lo saludé y le dije, buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Pero me está viendo el porte, ¿sí o no? Porque usted no puede mostrar el hambre. ¿Qué tal usted ahí sentado? Aquí está mi primera consejería, me tiene paz. No. Eso se lleva, el calvario se lleva ¿por dónde? Por dentro. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, bienvenido, doctor. Si me lo permite, voy a hacer una oración y luego hablamos. Claro, sí, Señor. Oramos, yo cerré los ojos y dije, Padre Celestial, solo tú sabes por qué este hombre está aquí. Y esto no lo dije en la mente. Y también por qué estoy yo aquí. Solo tú sabes, Señor. Pero yo te pido que nos ayudes y nos des sabiduría
Porque ni la ciencia, ni el talento, ni el conocimiento, ni la capacidad humana puede hacer lo que solo tú puedes hacer. Te pido por este hombre, por su necesidad, por lo que él está pasando, y gracias porque estás entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cuando abrí los ojos estaba... Cuando yo lo vi así, yo dije, gol, vamos bien. Y él empezó a contarme sus problemas. Me dijo, ¿te puedo decir, Juan, pastor? Y dije, como quieras. Ok, pastor. Y empezó, entonces yo me sentí mejor. Y me dijo, estoy pasando por una situación muy difícil. Y empezó a abrirme su corazón y a contarme su problema. Y escuchen bien, porque fue impresionante lo que sucedió después. Cada vez que ese hombre me contaba sus problemas, Dios me traía a la mente la solución de ese problema. Y mientras él hablaba, yo estaba escribiendo. Y dije, él debería hacer esto. Y seguía hablando y dije, esto no, tal vez no ha pensado en esto. Cuando terminó de hablar, le dije, quiero decirte 3 cosas. Primero esto, segundo esto, tercero aquello. Me dijo, yo no había pensado en eso. Y le dije, al finalizar la consejería, se paró y me dijo, gracias. Nunca pensé que en una iglesia iba a tener lo que ni en la universidad ni en mis escenarios había podido recibir. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes saber mucho, puedes entender mucho, puedes ser un experto, puedes ser un científico, pero nada ni nadie reemplaza el poder y la sabiduría que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar. Cuando esa consejería terminó, yo entendí que Dios es más poderoso y más sabio que cualquiera. Cuando tienes al Espíritu Santo, tendrás ventaja sobre cualquier persona que se levante frente a ti, porque Él es más grande y más fuerte que cualquiera. Alguien grite mi amén y alabe al Señor con todas sus fuerzas. Hay cosas que solo podrás por el Espíritu Santo de Dios. No confíes en tus fuerzas, confía en el Espíritu Santo. Ahora, quiero mostrarte lo segundo que hay que hacer cuando pasamos por estas situaciones. Gracias por la silla del psicólogo, aquí se la devuelvo. Y vamos con lo segundo, ahí está en la pantalla, vamos a ponerlo. No dejes de hacer tu tarea. Cuando nosotros nos topamos con situaciones difíciles, lo primero que toca la puerta de nuestra vida es el desánimo. Levante la mano derecha, por favor, y griten fuerte a la cuenta de 3, desánimo. 1, 2, 3. El desánimo. ¿Por qué el desánimo es tan peligroso? Porque el desánimo nos lleva a la idea de pensar, no voy a seguir más. No quiero seguir más. Esto está muy difícil. Lo he intentado una y otra vez. Me he esforzado, pero no veo lo que yo estoy esperando. He tocado las puertas, he mandado hojas de vida, me he movido, he ido, pero no veo la respuesta. Pastor, estoy desanimado. Pastor, quiero colgar los guayos. No quiero seguir luchando. Pero quiero que escuches esto. La palabra del Señor dice en el versículo 7 algo interesante. Vamos a leerlo. Zacarías capítulo 4 versículo 7 dice así la palabra del Señor. Permítame leérselo. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra, míreme aquí, cuando coloque ¿qué? Cuando coloque ¿qué? ¿Qué hay que hacer para poder poner la última piedra? Hay que terminar lo que empezaste. ¿Alguien me está escuchando? Gríteme amén, por favor, si está conmigo. La última piedra significa que puso todas las anteriores, o sea, que terminó. Y este versículo es poderoso. Mire lo que dice la palabra. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo. ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere ver el respaldo del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, tiene que aprender a terminar lo que empezó. Voy a imaginar que dijeron amén. Dije, si quieres ver el respaldo de Dios sobre tu vida, tienes que terminar lo que empezaste. Tienes que aprender a vencer el desánimo en la vida. Tienes que aprender a vencer las faltas de ganas en la vida con las que todos nos hemos enfrentado. Sí, yo sé que se siente decir, no tengo ganas. Se me fueron las ganas, se me apagó el fuego, pastor.
Esa carrera al principio me sabía dulce, pero ahora me sabe a amargura, pastor. Esa familia me sabía dulce, pero ahora me sabe a amargura. Ese proyecto me sabía dulce, pero ahora es amargo. Esa carrera deportiva, esa carrera musical, esa carrera artística me apasionaba, pero ahora me sabe amarga. No tengo ganas de seguir, no veo el resultado, pero quieres ver la mano de Dios. Hoy te voy a decir algo: si quieres ver la mano de Dios, tendrás que levantarte a terminar lo que el Señor puso en tus manos. Porque ni el desánimo ni las ganas están codificados en los principios de Dios. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Dios no trabaja ni con desánimo ni trabaja con ganas. ¿Me escuchaste? Señor, estoy tan desanimado. ¿Sabe qué le dice Dios al desanimado? ¿Verdad? Esfuércese y sea valiente. Señor, no tengo ganas. ¿Verdad? Esfuércese y sea valiente. Se lo demuestro con la Biblia. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? ¿Ustedes le vieron ganas a Moisés, sí o no? Míreme a los ojos y respóndame, por favor, fuerte. ¿Había ganas o no habían ganas en Moisés? Ni 5. Le sacó excusa, le dijo: yo soy un tartamudo, yo no sé hablar, yo no soy importante, yo maté a un egipcio. Y yo no veo a Dios diciendo: ay, sí, mi hijo, como no tienes ganas, entonces voy a poner a otro. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando Dios se le aparece a Gedeón a llamarlo, ¿qué le dijo Gedeón? Soy el más insignificante de mi familia, yo no soy capaz de hacer lo que tú estás tratando de hacer. ¿Y qué hizo Dios con Gedeón? Le dijo: ay, sí, mi hijo, tienes toda la razón, tienes tan poquitas ganas que voy a escoger a otros. Al contrario, yo veo que a Dios no le interesa si estás animado o si estás desanimado. A Dios no le interesa si tienes ganas o no tienes ganas. ¿Sabes por qué? Porque las ganas y el ánimo trabajan con las emociones, pero Dios no hace cosas grandes con las emociones. Dios hace cosas grandes con la determinación. Y la determinación es entender que tengo que hacer algo así no quiera, que debo hacer algo así no tenga ganas, que me voy a levantar a seguir así esté en contra todo en mi vida. Porque Dios bendice a la gente esforzada y valiente. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es levantarse aunque ya no tenga fuerzas. ¿Qué es tener valentía? Enfrentarse a cosas aunque esté lleno de miedos. Si quieres ver el respaldo de Dios, tendrás que equiparte y entender que vas a salir a enfrentar a gigantes, pero no vas a pelear solo. El Espíritu Santo va a pelear por ti. Él va a estar contigo. Si tú te mueves, Él va a pelear a tu favor. Gedeón se levantó y dijo: Señor, listo, lo voy a hacer. Me estás convenciendo. Voy a dar el primer paso. Y cuando él avanzaba hacia la meta, Dios le quitaba el poder humano. Él estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Le dijo: ve y pelea. Se fue a pelear. Y le dijo: tienes muchos soldados. Le bajó el ejército, lo dejó solamente con 300. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que cuando llegara la victoria, Gedeón entendiera que no era por la fuerza que él tenía, era por haber obedecido, por haberse determinado y haber entendido que aunque usted no es capaz, si usted tiene a Dios, va a hacer lo imposible posible. Porque ese es mi Dios. Y yo creo que Él va a hacer cosas grandes con tu juventud. Él va a hacer cosas grandes con tu vida. Él va a hacer cosas grandes con tu sueño. Pero deja de vencerte por el desánimo y dile: Señor, voy a determinarme y voy a poner la última piedra en el proyecto que tú me diste. Gríteme amén si usted me está entendiendo, por favor. Ahora déjeme terminar con lo tercero y último, y es: no menosprecies los inicios pequeños. Otra vez, no menosprecies los inicios pequeños. Dice el versículo número 10 lo siguiente. Zacarías 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor: no menosprecies estos modestos comienzos. Mire qué belleza de versículo. Pues el Señor, está leyendo conmigo la segunda línea que aparece en su pantalla. Vamos, fuerte, diga: pues el Señor. ¿Quién? ¿Quién? Esto es clave. Esto es clave. ¿Quién se alegra con los inicios pequeños? ¿Qué ser humano se alegra cuando ve que está empezando algo y ese algo que se supone que debería ser grande, estrambótico, impresionante, es así? Nadie. Escúchame lo que te voy a contar.
Hace unos años, cuando me nombraron pastor de jóvenes, pues yo empecé con mucha expectativa, con muchos ánimos, muchos bríos, feliz y asustado a la vez. Porque dije, bueno, Señor, por algo será, pero voy a hacer lo que me llamaste a hacer. Y empecé a prepararme, a orar, a meterme con Dios, a preparar la palabra. Y no se imagina la felicidad cuando terminaba de escribir una predicación. A ver, ¿cuántos muchachos aquí alguna vez han hecho una predicación? Levante la mano, por favor. Si alguna vez han escrito una predicación, levántela bien arriba, yo los quiero ver. ¿Cómo se siente usted cuando termina esa predicación convencido que es una palabra de parte de Dios para alguien? Feliz porque dice, estoy que me la predico, pastor. Ay, donde en la Montebello nos varemos, me paro a predicar. Con esas ganas de que escuchen lo que Dios te dio. Usted me entenderá. Y entonces lloraba, me colocaba de rodillas. Y salía a la iglesia a predicar con mi bosquejo. Y cuando levantaba los ojos, no habían ni 20 jóvenes en la iglesia. Y dije, bueno, va a predicar. Y empezaba a predicar. Y a la siguiente semana otra vez, Señor, gracias por esta palabra. Y salí al altar. Y habían menos. Señor, me falta oración, y me iba a orar y le decía a los líderes, trabajemos, metámosle la ficha, y salía la siguiente semana los mismos y alguien que se había descarriado, que había vuelto al Señor, poquitos. ¿Sabes cuántas veces le dije, Señor, yo no quiero seguir siendo pastor de jóvenes, no quiero seguir pastoreando, porque mira todo el esfuerzo que hago, todo el tiempo que le dedico a la palabra, y yo no estoy viendo el resultado en la iglesia. Yo no estoy viendo el testimonio en la iglesia. Yo no estoy viendo que la gente en realidad quiera escuchar lo que tú me dijiste. ¿Por qué no pones a otro? Yo soy el del problema. Yo ya sé por qué no están creciendo, porque yo soy un mal pastor. Por eso está pasando. Tú te equivocaste cuando me escogiste a mí. Yo no había entendido que cada vez que Dios va a hacer algo grande con alguien, lo pasa por modestos y pequeños comienzos. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Yo no había entendido eso. Y con el tiempo tuve que aprender que en esa soledad, mis primeras predicaciones no tenían que tocar el corazón de muchas personas, no tenían que llenarse de muchas reproducciones, no tenían que llenarse de muchos likes humanos, sino que tenían que llenarse del like más importante de la tierra, que es el del Señor, diciendo, estoy feliz con eso pequeñito que estás haciendo. Recuerda lo que dice la Biblia, ¿quién es el que celebra los inicios pequeños? Tal vez no vas a tener multitudes aplaudiéndote, diciendo, qué bien, mijo, lo que hiciste. El único que te va a celebrar es Dios. El único que va a gozar contigo es el Espíritu Santo. ¿Sabes quién celebraba cada vez que David apuntaba a un oso y lo mataba? Dios, nadie más. ¿Sabes quién celebraba cada vez que David defendía a las ovejas? No habían redes sociales para publicar esos videos. No habían testigos oculares para contarlo. Solo Dios estaba viendo y diciendo, hey, mi muchacho, qué bien que lo está haciendo. La primera etapa de tu gran proyecto en la vida, tendrás que aprender a celebrar en el anonimato tus victorias. No desprecies tus inicios pequeños. ¿Alguien me está escuchando aquí? No desprecies tus comienzos pequeños. No desprecies lo insignificante que podría parecer. No pienses que porque es pequeño no está calificado ante Dios. Hoy Dios te está diciendo a través de la palabra, no sé si me puedan poner por favor el versículo 10. Este versículo es hermoso. No sé si lo estás entendiendo, pero lo que Dios te está diciendo hoy es, el Señor se va a alegrar cuando vea que empezaste. Él se va a gozar. ¿Sabes por qué? Porque lo más difícil para un cambio es empezar. ¿Cuántos empezaron un negocio y dicen, Señor, aquí estoy, pero esto está pequeñito?
Dice, tranquilo, yo estoy tan feliz de que por fin venciste tus miedos. Estoy tan feliz de que por fin te lanzaste. Estoy tan feliz de que decidiste confiar en mí. Y no te preocupes, necesitas atravesar una primera etapa pequeñita, pero el que te va a aplaudir, el que te va a celebrar, el que se va a gozar soy yo. Así que no te preocupes, yo aprendí un día que al que yo tenía que agradar era Dios, y cuando lo entendí, entonces tuve paz y dije, no voy a soltar lo que Dios me entregó. Ya aprendí que tengo que empezar pequeño, que tengo que ser pequeñito. ¿Sabes por qué? Mira aquí. Los pequeños comienzos te obligan a esperar. Diga conmigo, esperar. No, más fuerte, diga esperar. Fuerte, diga esperar. Por lo tanto, te hacen paciente. Los pequeños inicios te obligan a ser humilde. Porque no tienes cómo presumir nada cuando eres pequeño. ¿Usted con algo pequeño cómo chicanea? ¿Uno qué es lo que presume? Lo grande. ¿Alguien dice amén o no amén? ¿Qué es lo que presumimos? En estos días uno de mis muchachos de la iglesia le dieron una mención de honor en su semestre. Fue el primer lugar en su semestre. Ahí subió el diploma. Yo lo llamé y lo felicité. Le dije, hijo, me siento orgulloso de qué bien lo que estás haciendo. Imagine usted que lee en el diploma, has ocupado el último puesto en el salón. ¿Quién sube el diploma? Nadie. Aquí la gloria es del Señor. ¿Cuál gloria de Dios? ¡Qué pena! Uno no presume lo pequeño. Uno no presume lo malo. Entonces, cuando tienes algo pequeñito, no puedes presumirlo. Por lo tanto, tienes que ser humilde. Pero hay algo más que pasa en lo pequeño. Y es que aprendes a ser comprensivo. Porque como tú has pasado por dificultades, tú sabes lo que se siente la soledad, la necesidad, el faltante y el dolor. Entiendes cuando alguien está pasando por lo mismo. Por lo tanto, eres alguien empático en la vida. Tienes empatía. Entiendes cuando alguien está pasando por dificultades, porque tú también pasaste por ellas. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Pero además de eso, los pequeños inicios te transforman en una persona de fe. Porque hay momentos en donde eso tan pequeñito, lo único que puede darte fortaleza y sostenerte, no es ni siquiera lo que estás viendo, sino la esperanza de confiar en cada una de las promesas que Dios te dio, que son más grandes de lo que hoy estás viendo en tus manos. Por eso Dios va forzosamente a llevarte a pequeños comienzos. No los desprecies, porque al principio, antes de Dios trabajar en lo más emblemático, va a trabajar en lo más anónimo de tus intimidades, en lo más íntimo de tu carácter. Dios primero te va a transformar en lo que Él decidió para después promoverte. Celebra en lo pequeño, celebra en lo chiquitico, celebra en el anonimato. Y con esto voy a terminar. El versículo 9 dice lo siguiente. Zacarías capítulo 4 versículo 9 dice: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y Él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Esto es hermoso. Zorobabel empezó y Zorobabel tenía que terminar. Pero ¿sabes? Dios conocía que él iba a estar desanimado, que las fuerzas se le iban a acabar, que las fuerzas se le iban a agotar. Pero por eso empezó diciéndole: mi querido muchacho, no es por tu fuerza, no es por tu poder, es por mi Santo Espíritu. Y hoy quiero empotrar en tu alma estos tres principios, para que nunca te olvides de que ante las grandes dificultades en tu vida hay tres cosas que tienes que recordar. Primero, no dependas de tus habilidades, porque habrán días donde Dios va a hacer que no te sirvan para nada, solo para que recuerdes que con Él lo puedes todo. Alguien dígame amén. La segunda,
que es absolutamente importante no dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y tercero, no menosprecies tus pequeños inicios. Esta historia en este momento no había terminado para Zorobabel, pero para Dios sí. Él le dijo: tú empezaste y tú vas a terminar. Y aunque no tengas fuerzas, yo te las voy a dar. Y yo voy a terminar orando en este momento por todos aquellos jóvenes, por todas aquellas personas que pisaron hoy la iglesia y dicen: pastor, yo creo que necesitaba esta palabra y necesitaba escuchar estas tres cosas que Dios hoy me habló. Que no debo depender de mí, porque a veces lo que soy no me va a servir para nada. Que debo seguir y terminar lo que Dios me llamó a hacer, porque a veces el desánimo me ha cobrado facturas. Y que aunque lo que estoy viendo es pequeñito, en esa pequeñez, en eso insignificante, Dios estará celebrando esos comienzos que yo he tenido. Si alguien aquí necesita una oración, corra al altar, levántese de su silla y venga por una oración a este lugar. Y dígale: Señor, yo necesitaba escuchar esto. Voy a pedir a mis líderes que vengan aquí adelante. Todos los líderes me van a ayudar a orar, me van a ayudar a ministrar a estas personitas que hoy vienen al altar, que hoy están delante con nosotros, que hoy dicen: Señor, yo necesito que obres en mi vida. No sé si el equipo de alabanza me puede ayudar cantando esta canción que ahorita ministramos hace un momentito. Alejito, si pudieras venir, muchas gracias. Estar contigo. Y ven aquí adelante, levanta tus manitos, acérquense más. Vamos, todos los que vinieron por una oración, levanten sus dos manos bien en alto. Llegaste al altar, al lugar que tu alma necesitaba. Eso es lo que, ahí estás. Al lugar donde las fuerzas son renovadas. ¿Dónde están mis líderes? Levante la mano derecha, mis líderes. Empiecen a ungir, por favor, pongan sus manos sobre ellos, empiecen a orar. Donde Dios los guíe, empiecen a orar, líderes. Levanta tus manitos, tú que estás aquí adelante, tú que corriste al altar hoy. Tú que le dices: Espíritu Santo, esta era la palabra que mi alma necesitaba. Esta era la palabra que mi corazón necesitaba escuchar. Yo necesitaba que hoy alguien me dijera que no eran mis fuerzas, que no era mi talento, que no era mi habilidad, que a veces tú la vas a imposibilitar adrede, que a veces tú nos vas a bloquear en una caja de la cual sentimos que no vamos a poder salir, pero eso es intencional, porque tú necesitas que volvamos a la fuente. Tú necesitas que volvamos a la fuente. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado El río de Dios. Otra vez, el río de Dios. Hay una cita bíblica en Ezequiel. Creo que esta es la última predicación que escribí de Ezequiel. Y un libro profético supremamente maravilloso, supremamente hermoso, en donde Dios de forma magistral y de forma específica y de forma muy ejemplarizante le habló a su pueblo para darle verdades. Pero me topé con este capítulo y con este verso de Ezequiel que es muy famoso, del cual desde niño he escuchado muchas predicaciones, pero creo que la forma en la que el Señor y el Espíritu Santo presentó a mi vida esta palabra fue supremamente hermosa, y hoy quiero transmitirle lo que el Señor me dijo en aquel momento de intimidad cuando leía y preparaba la palabra del Señor para hoy. Ezequiel capítulo 47 versículo 1 al 7 dice lo siguiente: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua. Los que están en casa escriban por favor: corriente de agua. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el suelo por el lado sur de la entrada oriental.
Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Versículo 4. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua alcanzaba mi cintura. Versículo 5. Luego midió otros 530 metros y el río era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Y esta palabra, la cual hemos titulado el río de Dios, me habló profundamente porque yo me encuentro en la palabra de Dios que Dios es un Dios de movimiento. Dios no es un Dios de quietud. Dios no es un Dios de estancamiento. Constantemente la palabra de Dios ilustra la obra del Señor con el agua, pero nunca la ilustra con agua estancada. Nunca la ilustra con aguas quietas. Nunca la ilustra con aguas que están ahí inertes, sin movimiento. Cuando las aguas no tienen movimiento, no producen vida. Cuando las aguas no tienen movimiento, se ensucian solas. Déjeme contarle una historia. Imagínese que mi suegro hace ya algunos años compró una casa. Y esa casa, cuando fue a recibirla, la casa estaba abandonada, estaba en muy mal estado. Cuando llegamos a esa casa, ella tenía una piscina. Pero lo sorprendente fue encontrarnos con que esa piscina no parecía una piscina, parecía un lago. Estaba asquerosa, el agua estaba oscura y habían crecido algunas algas. Cuando la limpiaron por dentro, algunas ramas habían roto las baldosas y estaba completamente deteriorada. Años atrás, esa misma agua era cristalina, estaba transparente. ¿Por qué? Porque tenía una motobomba que hacía que el agua se moviera y circulara. Y además le colocaban los componentes químicos para que se mantuviera limpia. Pero qué sorpresa, que con solo dejar el agua quieta, ella se contaminó sola. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios, escúcheme bien, en el movimiento Dios obra. Por eso ilustra su presencia con un río. Diga conmigo, río. El río de Dios trae a nuestra vida ese movimiento, porque el movimiento trae vida. Hay gente que se quedó estancada. Hay gente que su vida no está produciendo nada bueno. Hay gente que su familia no está produciendo nada bueno. Hay gente que su ministerio dejó de producir. ¿Sabe por qué? Porque se quedaron estancados, se quedaron quietos. Y yo veo a un Ezequiel que en medio de la visión el ángel le dice: vamos más adentro, vamos a entrar un poco más. No es suficiente con quedarnos aquí, necesitamos bogar río adentro, porque no puedes pretender que tu vida crezca estando a la orilla. Hay gente que quiere que todo cambie sin sumergirse. Hay gente que quiere que todo sea transformado estando simplemente a la orilla. Pero esta palabra nos deja ver una verdad poderosa y profunda, y es que el río de Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos han ido a piscina alguna vez? Levanten la mano, por favor, todos los que hemos ido a piscina. Ahora quiero que la deje arriba todos los que han encontrado algo desagradable en una piscina. No voy a mencionar el nombre de aquello desagradable, pero imagíneselo. Yo tenía como 8 años y nos fuimos a un paseo en Yanaconas, allá a un centro recreacional que hay aquí en Cali. Y nos fuimos a pasear a Yanaconas y yo estaba ahí medio nadando en la piscina porque además no sabía nadar. Y entonces yo me fui por una piscina que es larga, cuando de repente yo veo un submarino flotando a nivel, ahí a nivel. Cuando yo veo eso, yo me salí como si hubiera visto un demonio. Gente cochina. Ahora, ¿qué pasa cuando ese tipo de situaciones suceden dentro de una piscina? Pues lo que cae en una piscina se queda en la piscina. Pero ¿qué diferencia tiene un río? Mire, uno en el río a veces ve que pasan chanclas, a veces ve que bajan prendas de ropa. ¿Cuántas personas alguna vez no han cometido la tragedia de hacer chichi en un río? Tengo frío, y ahí se acurrucan y ahí va. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en el río o en una piscina?
que todo lo que caiga en el río, sea bueno, sea malo, se va, ahí no se queda. Ahora, el río de Dios, yo quiero que alguien entienda en su espíritu lo que le voy a enseñar. Hay gente que está estancada hoy. Hay gente que tiene su familia estancada hoy. Hay gente que tiene sus sueños estancados hoy. Hay gente que dejó que ciertas cosas se le quedaran en la vida a atrofiarlos. Pero yo quiero en el nombre de Jesús decirte hoy, el Espíritu Santo va a enviar un río que va a arrastrar y se va a llevar todo lo que no debe estar en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. El río de Dios quiere venir a fluir, quiere venir a correr, quiere venir a darte vida otra vez. Hay gente que está seca y está pensando en irse del país para poder tener un buen sentido. Hay gente que está pensando separarse para poder tener una nueva vida. Hay gente que está pensando morir a su negocio, empezar algo nuevo para tener una mejor vida. Hoy te quiero decir algo, lo que te va a dar vida no es que tú cambies con esos cambios superficiales, sino que permitas que el río de Dios vuelva a inundar tu vida. Sí, estoy hablando con los que oraban, estoy hablando con los que adoraban, estoy hablando con los que servían, estoy hablando con los que un día estuvieron apasionados, pero hoy están estancados. Que el río de Dios corra y te haga moverte otra vez, porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Alguien tiene que decirme amén en esta noche, y si puede alabar a Dios, hágalo, porque el río de Dios está aquí. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree. Pero permítame mostrarle algunos aspectos, y el primero de ellos es que el río de Dios es donde aprendes a navegar. Otra vez, el río de Dios en primera instancia es donde aprendes a navegar. El versículo 3 hasta el versículo 5 de este capítulo de Ezequiel nos describe un suceso interesante. Dice la palabra que el ángel con una vara medía una distancia. Y cada vez que medía esa distancia, hacía que el profeta empezara a entrar un poco más. La primera entrada le daba hasta los tobillos. La segunda entrada le daba hasta la cintura. La tercera entrada llegó hasta sus lomos. Pero ya al final él no podía caminar, tenía que nadar porque era supremamente profundo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no quiere gente estática en su vida espiritual. ¿Cuántas personas llevan años congregándose y nunca han crecido? ¿Cuántas personas llevan años viniendo a una iglesia y nunca han crecido? ¿Cuántas personas llevan tiempo conociendo de Dios pero siguen siendo los mismos? ¿Sabe por qué? Porque usted no ha entendido que la espiritualidad demanda ir más profundo. Voy a volver a repetir eso. La espiritualidad demanda ir más profundo. Hay gente que se conformó, hay gente que se limitó, hay gente que se quedó a la orilla. Mire, yo no sabía nadar a mis 19 años, ¿puede creerlo? Medía casi más de 1,80 y no sabía nadar. Ahí tenía miedo. Resulta que yo de chiquitico me llevaron a una piscina, al Parque de la Caña. Todavía recuerdo un tipo que trató de saltar por encima de mí, pero no lo logró. Me pateó y yo caí al agua y me estaba ahogando. Me sacaron, tenía 2 años en ese momento. Me sacaron, pero quedé con un trauma. Yo le tenía pavor a una piscina. Cuando me conocí con la que ahora es mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, ella me dijo, no, tú tienes que aprender a nadar, porque ¿qué va a pasar cuando vayamos al mar, vayamos a una piscina? Yo la cuido, mija. Yo desde aquí le echo ojo. O sea, no, yo quiero que tú aprendas a nadar. Entonces me empezaron a enseñar a nadar. Y cuando yo no sentía que mis pies tocaban el piso, yo empezaba a entrar en un colapso. Era impresionante. Un día me estaba ahogando y mi suegro me dijo, párese, y me paré y ya. Eso fue suficiente, ya con eso logré sobrevivir. Pero lo tremendo de esto es que hay gente que quiere nadar, quiere poder disfrutar de la gloria del Señor, pero no quiere meterse a la piscina. Hay gente que no quiere lanzarse a intentarlo. ¿Sabe cómo aprendí a nadar? Metiéndome al agua. Así aprendí. Lanzándome, arriesgándome. En estos días, en ese tiempo, casi ahogo a mi esposa en San Andrés. Me dijo, vamos a meternos más adentro. Y yo me empecé a meter más adentro y más adentro y más adentro. Y estaba agarrándome de una piolita hasta que finalmente, de una cuerda, hasta que finalmente yo no lograba sostener, no encontraba el suelo. Empezó a subir la marea y yo del desespero empecé a ahogar a mi esposa para poder salvarme.
Gracias al Señor vino alguien y nos rescató, pero para resumirle la historia, lo que le quiero decir es que aprendí lanzándome. Hay gente que quiere aprender a orar, pero no se quiere lanzar. Hay gente que quiere aprender de la palabra, pero no la quiere leer. Hay gente que quiere crecer en su vida espiritual, pero no quiere venir a la iglesia. Hay gente que quiere ver milagros de Dios, pero no quiere orar temprano. Hay gente que quiere ver la gloria, pero no quiere ayunar. Hay gente que quiere ver que la vida le cambie, pero quiere que la vida cambie con las oraciones de otro. No, Dios va a cambiar tu vida con tus propias oraciones. Dios va a transformar tu vida con una experiencia con Él. Pero hay gente que tiene que entender que para poder ser avivado en ese río, tienes que aprender a navegar en la presencia del Señor. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No se quede a la orilla en su vida espiritual. No se quede conforme. Si usted le pide a Dios más, Él le va a dar más. Si usted le dice yo te necesito, Él va a tener encuentros maravillosos contigo. Si usted se levanta a orar todos los días y le dice Señor, quiero que mi casa sea un altar donde tu presencia habite, Dios lo va a hacer, pero no lo haga un día, hágalo siempre. Es como el que va a hacer ejercicio. Van y se matriculan al gimnasio. Griten amén. Se compran la truza, la ropa, todo, las zapatillas, el termo, todo, y van y se matriculan y empiezan a hacer ejercicio un día, y ahí van, y llegan y se miran en el espejo del gimnasio. ¿Usted no sabe que esos espejos son mentirosos? Uno ahí se mira y se ve todo sexy, pero en el espejo de la casa sigue todo lechoncito. Entonces usted se mira ahí y dice, uy, yo estoy como medio guapo. Cuando llega a la casa y se da cuenta que no ha adelgazado, hay gente que desiste. Porque escuche bien, los cambios no te cambian cuando empiezas, los cambios te cambian cuando te mantienes. Voy a imaginar que dijeron amén. Ningún cambio te cambia cuando empiezas. Todos los cambios te cambian cuando te mantienes en ellos. Y hay gente que no ha entendido que bogar más adentro en la vida espiritual demanda mantenernos. Empezaste a orar, mantente en la oración. Empezaste en la palabra, mantente en la palabra. Empezaste a estudiar, mantente en tu estudio. Empezaste a congregarte, mantente en la presencia del Señor. Cuanto más te mantengas, más profundo vayas, más milagros vas a ver, porque allá adentro te vas a encontrar con la misma gloria del Señor. Él no te va a dejar ahogar, Él te va a enseñar a nadar en su presencia, porque mi Cristo sigue haciendo milagros y ese río sigue listo para sacar los nuevos ministerios y los nuevos remanentes de su gloria y de su poder. ¿Alguien aquí quiere navegar en su presencia? Por favor, gríteme un fuerte amén y alabe al Señor en esta noche. Vaya más adentro. Pero esto es maravilloso. Lo segundo que pasa en el río es esto, escríbalo por favor. Donde lo salado se vuelve dulce. El versículo 6 al versículo 9 dice lo siguiente de Ezequiel. Versículo 6. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Otra vez, se vuelvan puras y dulces. Esto es maravilloso. Quiero que escuche esto. Lo salado y lo muerto es lo que no tiene sabor, es lo que no tiene vida. Cuando hablamos de algo que está salado, lo salado no calma la sed, al contrario, la intensifica. Cuando usted come comida de sal, es inevitable buscar algo al final para poder calmar ese sabor. ¿Cuántos han tragado agua de mar alguna vez en el mar? Horrible. Cuando usted traga eso le quema la garganta, eso es espantoso. Y es agua, pero su cantidad de sal hace que aunque sea agua, sea algo insostenible, sea algo desagradable para nuestro organismo. Cuando hablamos de algo salado, estamos hablando de algo que simplemente no es gustoso para nuestra vida. No estoy hablando de que no hay que comer con sal, a mí me gusta echarle sal. Pero ¿le ha pasado a usted alguna vez que se sienta a comer un plato donde se les fue la mano con la sal? Levante la mano por favor. Eso es incomible.
Cuando algo está ya supremamente salado, un arrocito bien más salado de la cuenta no se disfruta, ¿verdad? Algunos hermanos que tienen un espíritu espantoso de confusión y al café en vez de echarle azúcar le echan sal, se lo tiran. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya se desfasan. Y cuando hablamos de ese sabor salado, de esas aguas que dice el Señor, aquella corriente las transformó en dulce, las transformó en agua tan dulce que empezó a producir vida. A mí me sorprendió encontrarme también en San Andrés algunas casas que estaban llenas de poros en sus construcciones. La primera vez que fui, una de las preguntas que, oye, y el mar sí que hace mucho daño por acá. Y aquella persona que nos estaba guiando nos dijo, no, lo que pasa es que esas edificaciones se hicieron con arena de mar. Y la arena de mar está plagada de sal. Y la sal tarde o temprano termina haciendo estos estragos, termina trayendo todas estas adversiones en las construcciones. Por eso hay que construir con arena de la otra, no esta arena del mar, porque la sal puede producir daños en ese momento. Ahora, lo que me llama la atención es que este pasaje dice, al otro lado del río empezaron a crecer árboles frutales hermosos. Esto no estaba siendo producido por el agua de sal, estaba siendo producida por el agua dulce. Y lo que quiero que escuches es esto, porque puede que en tu vida en este momento hayan cosas que estén saladas. Y quiero que entiendas lo que el Espíritu te quiere decir. Puede que hayan cosas en tu vida que en este momento perdieron el sabor. Puede que hayan en tu vida cosas que en este momento no saben igual que antes. Y tú dices, pastor, cuando miro mi relación con mi familia está salada. No se puede tomar, no se puede comer, está insostenible, no es gustosa para mi vida. Pero quiero que escuches esto, porque la corriente del río de Dios, dice la palabra, es capaz de transformar lo salado en dulce. Dígame amén si me está escuchando en este momento, por favor. Por eso es que es un error alejarse de Dios cuando la vida se pone salada. Entienda lo que le quiero decir. Hay gente que cuando la vida se le pone salada, se va a buscar el sabor en el mundo, se va a buscar el sabor en el pecado, se va a buscar el sabor en lo indebido, se va a buscar el sabor en lo que no puede cambiar el sabor. Y entonces en medio de las crisis salen corriendo a refugiarse, tratando y pensando que el licor va a cambiar el sabor de su vida salada, pensando que las mujeres van a endulzarle la vida. ¿Sabe cuál es el problema? Satanás no puede endulzar una vida que se saló. El único que puede transformar las aguas saladas en aguas dulces es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la solución de las crisis nunca será alejarse de Dios. Tú te alejas de Dios y en lugar de resolver, empeoran los problemas. Si no, haga el ejercicio y piénselo y verá que hay muchas personas que pueden estar escuchando esta predicación que saben de lo que les estoy hablando. Cuando la vida se les tornó compleja, se dejaron engañar del enemigo. El enemigo es el primero en decirte, aléjate de Dios. El enemigo es el primero en hablar a tu mente y decirte, vuelve a lo de antes. Alimenta tu carne, alimenta tus placeres, te vas a sentir mejor. La pregunta es, ¿en realidad te sentiste mejor? ¿En realidad resolviste el problema? ¿En realidad calmaste tu sed? El único que puede dar el agua que calma la sed se llama Jesucristo y está hoy en este lugar diciendo, te voy a enviar mi río hacia tu vida, hacia tu casa, hacia lo que hoy está muerto. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Tercero, escuche esto, el río de Dios es donde otros se benefician. Escríbalo, por favor. Tercero, donde otros se benefician. El versículo 10 dice algo interesante. Quiero que lo escuche, por favor. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta por redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. ¿Por qué mencioné en este punto este principio llamado donde otros se benefician? Porque cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, cuando el río de Dios está brotando de tu vida, Dios te permite ser de bendición para otras personas. Voy a volver a repetir eso. Cuando estás lleno de la presencia de Dios,
Uno de los propósitos de estar lleno de la presencia de Dios no es solamente que nosotros estemos bien, sino que ayudemos a que otras personas también se encuentren bien. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto delante de nosotros personas para que les demos una palabra, para que les demos un consejo, para que hagamos una oración, para que les acompañemos en medio de un proceso? ¿Cuántas veces Dios nos ha conectado con gente que tiene incluso menos problemas o más problemas que nosotros? Pero el tener la presencia de Dios en nuestra vida no tiene como propósito que te llene de soberbia y digas, es que yo soy un lleno de la gloria del Señor. No, la gente llena de la gloria de Dios no es la que presume algo que no es. La gente llena de la gloria de Dios es la gente que al conectarse con otras personas se transforman en gente de bendición. Yo quiero que escuches esto. Dios quiere usarte a ti para que seas de bendición para tu familia. Dios quiere usarte a ti para que seas de bendición para las personas que están cerca de ti. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Aquella mujer que estaba en medio de un adulterio. Estaba con un hombre que no era su esposo. Había tenido varios maridos. Y cuando se encuentra con Jesús y Jesús la confronta y le dice, te voy a dar un agua para beber, y cuando bebas de esa agua nunca jamás volverás a tener sed. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que aquella mujer regresó a la ciudad y se transformó en la primera evangelista de Samaria en hablar de Jesús. Fue la primera vez en la que Jesús se presentó como el Mesías. ¿Y a quién se lo dijo? A una mujer samaritana que se encargó de promoverle a los demás el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella fue llena del Señor, entendió que esa llenura le iba a cambiar la vida, y esa vida iba a cambiar la vida de otras personas también. Pero hay gente que presume tener mucho de Dios, pero no cambia a nadie, al contrario, hace quedar mal a Dios. Porque dicen que están llenos, pero no dan testimonio. Porque dicen que están llenos, pero viven peor que un vacío. Porque dicen que están llenos, pero no demuestran con su vida que tienen el amor de Dios. No demuestran con su vida el perdón. No demuestran con su vida la gracia de Dios. Se comportan peor que los incrédulos. Hoy le quiero decir esto: si Dios te llena, tú tienes que demostrarlo con tu testimonio. Alguien tiene que decirme amén. Déjeme contarle algo que me pasó la semana pasada. Estábamos en Miami con mi esposa. Fuimos a hacer algo juntos y terminamos nuestros compromisos el día jueves. Ya estábamos libres. El día viernes dijimos, vamos a pasear. Como íbamos solamente 3 días, pues no rentamos un carro. Y los que conocen Estados Unidos saben que allá todo es lejos. Todo es lejos. Entonces le dije, pues vámonos a andar en bus y aprendemos. Y me dijo, listo. Empezamos a andar en bus y usted viera, nos paseamos gran parte allá de la Florida en bus. Y fuimos y volvimos. Con un día ya nos sentíamos unos expertos andando en bus. Y entonces aprendimos la modalidad, todo el tema. Llegamos a visitar a una prima de mi esposa y nos hospedamos el día viernes a amanecer sábado. Y el sábado regresábamos a Colombia. Y entonces la prima de mi esposa tenía que irse a trabajar el sábado. El plan era andar con ella en el carro, pero como se tenía que ir, entonces dijimos, no, vete tranquila que nosotros ya sabemos andar en bus. Somos unos expertos. Ella dijo, ¿seguros? Sí, no, seguros. Entonces nos fuimos en bus. Resulta que salimos, esperamos a que el bus pasara. Por ahí ya no era igual que donde estábamos antes. Se demoró mucho tiempo en pasar. Y cuando por fin pasó, nos subimos y el conductor nos dice, este no los lleva. El que los lleva lo tiene que tomar al otro lado. Empezamos a perder tiempo. Nosotros teníamos que regresar al aeropuerto a cierta hora. Yo dije, ay Señor, pasamos al otro lado. Ese bus nada que pasaba y nada que pasaba. A mí me fue entrando el desespero. Fui a tratar de solicitar otro transporte. No nos contestaron. Me devolví. Finalmente tomamos el bus. Llegamos a una estación donde debíamos hacer un transbordo para poder llegar hasta el aeropuerto. Llegamos a la estación, le preguntamos como a 4 personas, mire, necesitamos un bus que nos lleve al aeropuerto de Miami. Los 4 nos dieron la ruta. Cuando por fin apareció el bus, nos subimos y yo dije, uy, gloria al Señor, casi que no. Empezamos, abrí el GPS y veo que el bus empieza a irse hacia el norte, pero nosotros necesitábamos ir hacia el sur. Yo como buen colombiano dije, esto mínimo está dando alguna vuelta para recoger a alguna gente y luego nos lleva, porque a mí me dijeron que este es el que me va a llevar.
Duramos 1 hora en el bus. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Y el bendito iba todo el tiempo hacia el norte. De repente yo empiezo a desesperarme porque digo, voy a llegar tarde al aeropuerto, puedo perder el vuelo. Y empiezo a correr el GPS y me encuentro que nos está llevando a un aeropuerto, pero no al mío, a otro, mucho más lejos, al norte de la Florida. Cuando yo le digo a mi esposa, haga de cuenta que éramos, mi esposa es la que hablaba en inglés y yo hablaba en español, entonces éramos como Moisés y Aarón. Yo la mandaba a ella que hablara, vaya hable usted que usted le entiende. Entonces ya se fue hasta donde el conductor dijo, mira, nosotros necesitamos ir en inglés, necesitamos llegar hasta tal aeropuerto. Y yo vi cuando el conductor hizo esto, yo dije, sangre de Cristo. Ay, yo en que me subí, Padre de la gloria. Nos bajamos en medio de la nada, escúcheme bien, en medio de la nada. Señor muy amable nos regaló 2 tickets de bus para tomar un bus de regreso a la estación y de la estación al sur otra vez. Yo dije, Señor, qué perdida, yo no voy a alcanzar ese bus. Y me empecé a desesperar. Llegamos y había un caserío, un lugar donde habían casas, hospedaje, pero se veía que era un lugar bien feo, pero bien feo. Llegamos hasta ese lugar y entonces yo empiezo a preguntar, la gente mala clase. Salgo, ahí medio me hice entender con un señor que estaba afuera, después nos llevó con un señor de Guatemala que hablaba español y él nos ayudó. Luego salió una anciana argentina y ella nos empieza a recibir, estaba fumando su cigarrillo, se le veía muy, muy enferma. Le contamos la historia, ella dijo que nos iba a ayudar, que nos podía pedir un servicio de Uber, pero teníamos que hacer una recarga y para hacer la recarga yo tenía que caminar un poco de cuadras. No importa, yo las camino. Y empecé y caminé. Mientras tanto mi esposa se quedó hablando con ella. Mientras ellas conversaron, yo fui, volví, regresé. Mi esposa estaba llorando, hablando con ella. Y me dice, mi amor, ¿podemos orar por ella? Yo, claro, oremos por ella. Empezamos a orar por esta señora. Fue un tiempo hermoso y precioso. Luego de orar por ella, nos enteramos de que había perdido su casa y había perdido todo tras la pandemia. Y peor aún, estaba enferma de cáncer. Le habían encontrado un cáncer terrible. Mi esposa la revisó, ella es médico. Estaba muy mal la señora. Y súmele que no tiene esposo, no tiene hijos, tiene 4 gatos y está sola en ese país. Sola. Nadie la visita, nadie la llama, no hay una iglesia donde congregarse para ella, no tiene dinero, vive de la caridad, está completamente sola. Y nosotros luego de esa pérdida, de orar por ella, la abrazamos, ella estaba feliz, nos pidió el favor que cuando llegáramos al aeropuerto le contáramos, logramos tener unos lazos muy lindos con ella. Mi esposa empezó a llorar de tristeza por la historia de ella. Cuando llega el Uber que nos iba a recoger, nos subimos al carro y estaba sonando música cristiana. Tenía una Biblia gigante adelante. Y cuando nos entramos y mi esposa empieza a llorar, dice, ¿qué es esto? Ahora el del Uber es cristiano. Y yo le digo, ¿tú eres cristiano? Y sí, yo me congrego en una iglesia en Miami muy conocida. Y le digo, mira, es que nos pasó esto y esto. Y se voltea a mirar y me dice, pastor, ustedes están aquí porque el Espíritu Santo los hizo perder para que vinieran a orar por esta mujer. Más lloraba mi esposa. Teníamos el tiempo medido, Dios agilizó todo, logramos llegar hasta el aeropuerto a tiempo. Lo que te quiero decir es esto: nosotros no hicimos eso para perdernos, calculamos cada decisión para poder llegar a donde nosotros íbamos a ir. Pero cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, Dios te va a cambiar los planes para que seas de bendición para otras personas. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí? Luego cuando llegamos y nos subimos al avión, yo dije, ya sé por qué me perdí, ya sé por qué di esa vuelta, porque el Espíritu Santo va a hacer que tu vida se transforme en una vida de bendición para otras personas. Hay gente que hoy está pasando los desiertos más difíciles de su vida, y ¿sabe qué? Cuando Dios te levante de ese desierto, te va a usar para que vayas y saques a otros de ese desierto y le digas, así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Alguien que alabe al Señor y me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Y quiero orar por usted y quiero pedirle al Señor que ese río de su presencia, que ese río del que habla Ezequiel,
venga hoy y alcance nuestra vida otra vez. ¿Sabe algo? En ese río usted tiene todo lo que necesita. Voy a volver a repetirlo. En el río de Dios usted tiene todo lo que necesita. Hay gente que está buscando la solución de su vida lejos de la presencia del Señor. Hay gente que está buscando la transformación de sus hijos lejos de la presencia de Dios. Hay gente que está buscando un cambio de vida lejos de la presencia del Señor. Quiero que me escuche y no diga que no se lo dijeron. La vida cambia cuando vuelves al río de Dios. La vida se renueva cuando regresas al río de Dios. Escuche lo que dice el versículo 12 de este pasaje, es hermoso. A ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán. Sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes, escuche esto, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riega con el agua del río que fluye desde el templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Diga conmigo, alimento. Vamos, diga alimento. Ahora diga salud. Eso es lo que su vida necesita. El alimento te da vida y la salud te trae recuperación en lo que perdiste, bienestar. ¿Cuántas personas hoy aquí están tan heridas, tan golpeadas, tan afectadas por algo que perdieron, por algo que les hicieron, por algo que no pasó, por algo que no sucedió, por algo que jamás pensaron que sucedería, pero llegó a la puerta de su vida? Se sienten mal porque sienten que perdieron la vida, el deseo de seguir adelante, las ganas de avanzar. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Lo que crezca al lado de mi río te va a dar vida y te va a dar salud. ¿Ve? La solución no es alejarnos. La solución es volver a acercarnos a su bendita presencia. Todos aquellos que hoy dicen, pastor, yo necesito estar otra vez cerca del Señor, yo le voy a pedir que levanten sus manos, por favor. Levanten sus manitos. Ese río de Dios hoy está aquí. Ese río de Dios hoy te quiere saciar. Ese río de Dios hoy te quiere volver a inundar. Ese río de Dios quiere endulzar lo que está salado. Quiere hacerte y demostrarte que cuanto más profundo vayas, más vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Levanta tus manitos y dile, Señor, yo te necesito. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, mi alma te anhela. Señor, mi alma te necesita. Hoy te pido, ven y refresca este seco corazón. Ven y refresca esta vida que se secó en el mismo momento que decidió alejarse de tu voluntad. Ven y refresca esta alma que está ahogada en las más profundas crisis. Ven y sálvame, Señor. Vamos, pídele que te ayude. Yo no tengo un Dios malo, yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios que cuando ve que alguien está sufriendo, Él extiende su mano. Pero Él está haciendo lo mismo que hizo con Ezequiel. No te está tomando de la mano para dejarte en la orilla. Él te está tomando de la mano y te está diciendo, vamos más adentro,
Vamos más profundo, vamos a orar más, vamos a ayunar más, vamos a meditar más en la palabra, vamos a meternos más con el Señor, vamos a ir más profundo, porque tu historia no se ha escrito todavía. Aún quedan muchos capítulos por escribir, pero no los vas a hacer lejos, los vas a hacer junto a las corrientes del río de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, alimenta mi alma. Vamos, pídaselo. Alimenta mi espíritu. Dígale: Señor, y sana las heridas que hoy están abiertas en mí. Sánalas con tu presencia. ¿Quién dijo que el pecado sanaba? ¿Quién dijo que el olvido sanaba? ¿Quién dijo que el tiempo sanaba? El que sana es el bendito Espíritu Santo, y hoy está aquí para llenarte y para saciarte. Espíritu de Dios, te doy la gloria y la honra, y en esta noche te decimos: queremos vivir y estar en el río de Dios, en el nombre de Jesús. Alguien que diga un fuerte amén y amén. Alabe al Señor.